En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña hoy Raúl Santamaría, el Pelos. En estos momentos ya es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Comienza una jornada de reivindicación por la igualdad de derechos y oportunidades, que es en lo que consiste el feminismo, porque la Real Academia Española define como feminismo el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento de lucha por la realización efectiva en todos los órdenes. Sin embargo, en este programa siempre es 8 de marzo, porque desde hace 7 temporadas comenzamos este camino en Femenino Singular con un objetivo, el de mostrar que las mujeres del deporte son capaces de hacer cosas extraordinarias y que podrían hacer muchas más si tuvieran de forma real y no teórica los mismos derechos, oportunidades y condiciones que los hombres. Estamos en el buen camino, pero todavía queda un gran trecho que recorrer para que esa igualdad sea plena y verdadera. Pero por eso quiero empezar este programa dando las gracias a todas las mujeres que luchan por esa realidad y a todos los hombres que nos acompañan y nos ayudan para que el camino sea mucho más fácil. Arrancamos ya. Hoy es 8 de marzo, pero también es segundo programa de mes y es por eso por lo que está aquí mi querida compañera y amiga, colega, Samantha Chocrón. Muchísimas gracias, iba a decir, y súper amiga, vamos, que nos falta ya por decir. Hola y feliz día. Feliz día, desde luego que sí. Qué casualidad que me tocó hoy. Sí, justo, qué raro que te toque qué a ti. Raro. Qué raro. Porque y si no vengo igual. No, y si no, es cierto. Con Samantha comenzamos hace unos meses este camino para hablar de todos esos movimientos sociales que ayudan a la mujer a sentirse más cómoda, a poder avanzar en la sociedad y a no tener que pelear contra paredes y tener que pelear simplemente por hacerse un hueco, por demostrar, de pelear vamos a hablar ahora, de hecho, por demostrar que no tendría que ser así, que no tendríamos que demostrar nada, que tendría que ser tan sencillo natural. Como esta soy yo, yo valgo esto, puedo hacer este trabajo y puedo hacerlo y lo puedo hacer muy bien, igual que tú. Tal cual, es así. Pero es bueno, así. Todavía, lamentablemente, tenemos que hacer este tipo de programas para fomentar, para que nos pongamos como prioridad y para que nos movamos, ¿no? Y en ocasiones incluso para también ayudarnos entre nosotras, ¿no? La famosa sororidad. Te he dicho que te íbamos a hablar de pelear porque al otro lado del teléfono tengo también a una deportista que yo casi ya también la considero amiga. No sé cuántas veces la he entrevistado, pero sin duda es una mujer con puños de hierro, porque ha sido campeona de Europa y también del mundo. Bueno, no voy a enrollar más. Miriam Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis, chicas? Hola. Pues mira, para mí era importante hablar contigo en un día como hoy, porque tú, además de demostrar que pues se puede triunfar y se puede hacer muy bien y practicar muy bien y llegar muy alto en un deporte que tradicionalmente siempre había sido muy masculino y sin embargo a día de hoy lo tenemos clarísimo, que todos los deportes de combate, todos los artes de combate se pueden practicar tanto por hombres como mujeres. Además, ahora mismo estás en un momento de tu vida en el que decidiste dedicarte a ayudar a tu pueblo, a tu gente de Torrejón de Ardoz, y estás en la política. Es así, de hecho. Sí, totalmente. Tu vocación era ayudar. Empezaste en la Concejalía de la Mujer en la primera legislatura, en esta segunda estás en turismo. Creo que has liado estas Navidades en Torrejón tremenda, por cierto, Miriam. Sí, eso se ha escuchado. Se conoce que las mágicas Navidades torrejoneras se han escuchado por todo el mundo. Eso es muy bonito. Desde luego que sí. No sé si lo que estábamos hablando con Samantha, tú has encontrado alguna dificultad por el hecho de ser mujer en un mundo que también ha estado muy masculinizado hasta hace, yo diría, una década,
que siendo mujer. No sé si tú has encontrado algún problema, o como ya sabían que eras campeona del mundo de boxeo, igual ya iban con cuidado. Pues no. La verdad es que, mira, sinceramente, chicas, no siempre ha sido así, ¿vale? Yo en mis comienzos, ten en cuenta de que teníamos muy poquitas chicas en el mundo boxístico, y sinceramente nos tenían que tender la mano muchos de los caballeros, como yo siempre los he llamado, en el mundo deportivo del boxeo. Y sinceramente no hemos encontrado ninguna dificultad las que estábamos empezando a boxear. Dificultad sí, porque era minoritario las mujeres que teníamos, entonces era mucho más difícil llegar a encontrar y emparejar para poder llegar a pelear o crear un campeonato, sea de Madrid, sea de España o europeo, que ahora nuestras chicas la selección están empezando a pisar fuertes, pero porque también tenemos muchos más pesos y ya es mucho más conocido. Claro, tú has abierto un camino que no estaba abierto, estaba absolutamente cerrado, inexplorado. Bien, haces muy bien en lo de nombrar a los caballeros. No puedo dejar de nombrar a Jero García, que en tu carrera ha sido fundamental y lo sigue siendo. Totalmente. Y lo sigue siendo también en tu vida, y tú para ellos también, y para su fundación, y en esa lucha contra la violencia y el bullying en la que tú también estás implicada. Pero está claro que después de ti están viniendo, también hubo algunas antes, pero después de ti también están viniendo muchas mujeres que quieren ser como Miriam. Hombre, para mí en ese aspecto es un orgullo que te vean y se reflejen también como una pequeña heroína donde quieren llegar o superar, que así espero, sinceramente. Pero es verdad de que si no nos apoyamos entre unos y otros, también lo vamos a tener mucho más difícil para llegar a cualquier meta. ¿En la política te has encontrado alguna zancadilla también, o en la política las mujeres se desenvuelven bien? Sinceramente, dentro de mi partido, que es el Partido Popular, ahí nos ayudamos entre unas y otras. Y sinceramente, dentro de mi localidad, que es Torrejón de Ardoz, ahí enseguida te tienden la mano para empujarte, apoyarte y cruzar cualquier obstáculo. Pero yo solo lo conozco a nivel local. Luego ya en plan provincial yo no sabría qué decirte, porque aún no he salido de donde estoy, la verdad. En el equipo de gobierno de Torrejón, más o menos, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Más o menos así, aunque no me lo digas exacto. Estamos en mitad y mitad. O sea, hay mitad que lo tiene. Sí, claro. O sea, somos 22 y hay mujeres y hombres, pero más o menos es igualitario. ¿Y crees que esto, lo que estamos hablando, ¿no? Que el deporte es un buen espejo para que la sociedad se mire igual que luego ya en el resto de los ámbitos de la sociedad también haya esa igualdad de la que tú me estás hablando también a nivel político? Hombre, mira, para mí, sinceramente, al final el deporte tiene muchos factores, que entre ellos es el compañerismo y el apoyo. Para mí eso es fundamental, y como es también lo que es en el tema deportivo, pues todo ese tipo de valores, yo que sé, sí que es verdad que los traspolo a otros ámbitos. Dentro de lo que cabe, dentro del trabajo, yo no tengo queja ninguna dentro de mi localidad. Fuera ya no te puedo decir, pero sí estaría bien que sobre todo en todos los aspectos, tanto laborales como deportivos, tuvieran ese tipo de valores para poder superar cualquier obstáculo. Mi duda es, volviendo a tu deporte, a tu especialidad, si has notado desde tus comienzos a la actualidad, si es el porcentaje de participación femenina ha ido creciendo considerablemente o es muy lento, muy poco a poco. No, ha crecido considerable. Ha crecido considerable. Ya están dando también otros factores, entre ellos, antes teníamos 3 pesos en el mundo boxístico, ¿te refieres? Sí. Antes había 3 pesos, que esos 3 pesos eran olímpicos, ¿vale? Y ahora han metido 5 categorías, 5 o 6 categorías, donde ya la diferencia de peso no es tan dificultoso para poder acceder a ello, porque anteriormente era 51, 60 y 75, y yo en ese aspecto sí lo tuve muy difícil, porque pasé en menos de un mes de 75 kilos
para intentar ir a las Olimpiadas de 75 kilos a 60 kilos. Y solo había un mes de diferencia para un preolímpico intentar clasificarte. Me está entrando hambre solamente de escucharte. No, a mí me dio mucha hambre, no te voy a engañar, porque fue complicado ese transcurso, sobre todo en momentos familiares que podíamos tener y eventos varios, donde te decían de qué quieres de aperitivo o qué quieres de comer o qué quieres de cenar, y tú como mucho era un té verde o un poquito de agua, no era mucho más. Pues bueno, eso los hombres tienen que hacer lo mismo también, lo que pasa que claro, no estaba toda esa diferencia de peso de la que estamos hablando. Y en tan poco tiempo. Pues, en tan poco tiempo, sí. Pues Miriam, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este día tan importante, el Día de la Mujer, y muchísimas gracias por demostrar que la mujer puede pelear en un ring igual que un hombre y puede dirigir una concejalía en una corporación tranquilamente municipal. Así que, sin duda... Hombre, a luchar sin parar. Eso es, y todo mi apoyo a todas esas mujeres que quieran llegar. Claro que sí. Y me consta además que tu trabajo en la Concejalía de la Mujer fue excelente, y ahora, viendo lo que estás haciendo en la de turismo, pues yo creo que también. Que vaya la gente a conocer Torrejón de Ardoz, claro. Que no esperes esta Navidad. Pues, muchas gracias, chicas. Miriam Gutiérrez, campeona de Europa, campeona del mundo y bueno, campeona de España, que es el último título que conseguiste antes antes de anunciar antes de retirarte, pero bueno, te tenemos ahí. Para mí siempre vas a ser campeona, siempre vas a ser la reina. Un abrazo muy fuerte, Miriam. Un abrazo fuerte, chicas. Adiós. Pues Samantha, me imagino que tendrás un montón de cosas que hacer. Me voy a quedar con Pablo Parra, no te vayas muy lejos y te espero aquí, porque seguro que nos cuenta cosas muy interesantes, y te espero aquí en un mes. O antes, nunca se sabe. Es verdad, o antes. Lo mismo estás aquí la semana que viene. Lo mismo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme siempre. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos. Esta canción que la escuché por primera vez cuando se celebró la gala de despedida a la selección femenina que organizó Radio Marca de camino al Mundial que ganaron, pues ahora nos trae muy buenos recuerdos, pero claro, creo que la persona que más cerca estuvo de las futbolistas durante esas semanas que duró el Mundial, la consecución del título y todo lo que ocurrió después, pues creo que el que más sabe de esto en toda la redacción es la persona que tengo a mi ladito, que es un compañero periodista al que quiero y admiro muchísimo, que es Pablo Parra, y que me acompaña esta noche aquí en Femenino Singular. Qué bien, Pablo, hola. Hola, Natalia, muy buenas. Mira, lo primero, muchas gracias, porque hoy es ya 8 de marzo. Así es. Es el Día de la Mujer, pero sinceramente yo creo que es un día global, me refiero y me explico. Creo que la mujer tiene mucho que ver en el tránsito hacia la igualdad, pero creo que es un trabajo no solo de mujeres, sino también de hombres, que creo que hay que forjarlo y que se me entienda, que creo que es un trabajo de todos. Creo que la igualdad no es algo solo de mujeres, sino que creo que también en el sexo masculino hay mucho trabajo que hacer, porque yo de hecho lo he vivido y me doy mucha cuenta de, sobre todo con el fútbol femenino, que hay mucha gente que utiliza el fútbol femenino de manera demagoga para insultar y verter sus insultos, y creo que hay mucho que cambiar en la sociedad también en los hombres, y creo que también los hombres debemos de estar comprometidos en la lucha por la igualdad, y creo que este 8M es vuestro día, es el Día de la Mujer, y hay que reivindicar el papel de las mujeres, pero creo, insisto, que es una cosa que no tiene género y que la igualdad es algo que tiene que existir en la sociedad en todos los sentidos. Lo estamos diciendo además desde el inicio del programa, que necesitamos que los hombres estéis a nuestro lado para luchar por esa igualdad, que no es ser más ni ser menos, sino igualdad de oportunidades, de condiciones y de derechos también. Y en eso yo estoy muy orgullosa de tener un compañero como tú, que entendió perfectamente qué era lo que ocurría en torno a la selección femenina, y que además lo pudiste vivir, y has vivido muchas cosas que han pasado después y que han supuesto un cambio no solamente a nivel deportivo, más allá de la consecución del título mundial y de la Nations League que hemos tenido la semana pasada, sino también a nivel social. Y creo que esto que estabas comentando al principio, el hecho de que en el deporte la igualdad sea un poco más palpable que en el resto de la sociedad, ayuda bastante. Yo no sé
¿Cómo fue tu experiencia? Que es lo que yo quería preguntarte y por eso te he llamado para que me lo contaras esta noche. ¿Cómo fue tu experiencia y si fue cambiando según iban pasando las semanas, según ibas pues teniendo más contacto con las futbolistas, con el cuerpo técnico, con el trabajo diario que implica un equipo femenino que pelea por un título tan importante como un mundial de fútbol? Sí, a ver, bien es verdad que yo creo que en todo el proceso que conseguimos el Mundial no se puede entender tampoco sin lo que ocurrió un año atrás o unos meses atrás con el tema de las 15. Es verdad que en el momento en el que todo salda, yo creo que hay algunas cosas a nivel comunicativo que gestionan muy mal. Creo que no son del todo claras y que mandan mensajes difusos. Y que incluso hay un momento que a mí me dolió especialmente por quién fue, que es Irene Paredes, que para mí es alguien ejemplar. De hecho, el lunes me parece que escribía en Marca que ojalá mi hijo o mi hija tenga los valores de Irene Paredes y que qué suerte tiene Mateo, que es el hijo de Irene y de Lucía Ibarra, que es su pareja. Entonces, yo creo que hay una imagen en la que sale Irene Paredes llorando, que poco menos que se la deja sola, y de hecho Irene Paredes se desmarca de todas las cartas que mandan algunas de las jugadoras. Creo que ellas se equivocan en ese sentido y por eso generan confusión. Bien es verdad que yo tampoco compartía en ese momento el discurso que enarbolaban algunas personas, incluso algunos periodistas, de que era la primera vez que un vestuario se cargaba un entrenador, cuando esto es más viejo que el propio fútbol. Pero a partir de ahí, cuando llegamos al Mundial y cuando hay esas cartas, ¿no?, de algunas jugadoras que entre comillas, pues bueno, deciden que quieren acudir y se da la convocatoria y ya nos presentamos allí en Australia y en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, de hecho, yo creo que hay un momento en el que tú te vas dando cuenta de que estas jugadoras es que son muy buenas. Al final, es verdad que yo creo que también hay una cuota de entrenador, que creo que en otros torneos Jorge Vilda estuvo francamente mal, sobre todo en ese partido contra Inglaterra en la Eurocopa, pero creo que en este torneo hace una cosa que es importante que los entrenadores hagan, que es no molestar, que eso creo que es importante, y luego tiene decisiones también, sobre todo a partir de octavos, buenas. Creo que al equipo le mejora, quizá no gestionadas del todo bien, porque hemos visto a Misa en Teledeporte, bueno, pues decir que se enteró 2 horas antes de que no iba a ser la portera titular. Yo creo que ahí hay cosas de gestión de vestuario que fueron mejorables, pero en ese sentido creo que a nivel táctico el equipo más o menos estuvo bien dirigido desde la banda, pero es que estas jugadoras son muy buenas. Entonces, al final tú te vas dando cuenta de que son un grupo que son las mejores del mundo, sin duda, además, y que es que lo son. Es que no, al final en el fútbol, por ejemplo, yendo al fútbol masculino, que yo creo que también el fútbol femenino en España tiene una historia corta, con lo cual seguramente los referentes que tengamos son masculinos. La selección del 8, del 12 y del 10 tenía a los mejores del mundo. Bueno, pues esta selección tiene a las mejores del mundo prácticamente en cada posición. Y a nivel humano, creo que fueron un grupo que al principio todos decíamos que no era un grupo que se fuesen a ir de vacaciones todas juntas, pero creo que sobre todo después del partido contra Japón, y también hay que, creo, reconocer ahí la labor de jugadoras como Alexia Putellas, que por eso luego estuvieron en la Nations, se unieron todas en una misma dirección, Natalia, y creo que el equipo demostró que es el mejor y que se tocaron fibras, se hizo grupo, después de lo de Japón se tocó fondo y a partir de ahí salieron, que yo era mi principal miedo. Yo creía que iba a ser un vestuario frágil. Al final lo que había pasado había generado mucha división y muchos conflictos, incluso también internos, evidentes, y amigas de toda la vida que poco menos habían tenido crisis personales con otras por todo esto. Y bueno, pues se terminó solventando y sí, yo creo que a nivel humano es un grupo, lo primero, creo que comprometido y muy profesional, aunque haya mucha gente que vierta mentiras y bulos del tema de las puertas de las habitaciones y todo. Creo que ahí se han cruzado límites que no se pueden cruzar en ese sentido, y lo creo firmemente. Y además esto especialmente me molesta porque es gente sobre todo que no ha estado cubriendo la selección femenina y que vierte un bulo, y claro, una declaración se hace viral, y aunque luego digamos que es mentira, pesa más lo viral. Y luego creo que es un grupo que a nivel humano está muy comprometido con la lucha por la igualdad, sobre todo con Irene Paredes, insisto. Creo que Irene es una referencia en todos los sentidos, y a mí la verdad me produce mucho orgullo haber visto a la selección crecer desde el año 2017 y verlas evolucionar también en ese sentido, en el de cada vez tener más profesionalidad y en el de todo lo que sí que cambiaron las 15, en viajes, en permisos de estar con las familias. No sé, creo que el proceso de las 15 fue necesario, creo que estuvo mal gestionado, y creo que eso ha hecho que haya gente que en un momento tuviera una opinión negativa, pero creo que ha sido necesario y que sin eso no se entendería el campeonato del mundo. Has hablado de la generación de futbolistas que se puede decir que son las mejores, como tú bien dices en su puesto, lo están demostrando con los títulos, y lo que viene detrás es espectacular también, Pablo, porque las generaciones que vienen por detrás también están apretando fuerte, también
Es cierto que muchas de las titulares en la absoluta han sido también campeonas del mundo y campeonas en categorías inferiores y ahora están recogiendo todos esos frutos de todo ese trabajo previo. Y a nivel deportivo es magnífico y es estupendo que este éxito se traslade desde el masculino al femenino, pero yo quería preguntarte, y ya te dejo marchar, que sé que tienes muchas cosas que hacer y descansar, ¿cómo has percibido tú en tu entorno, tanto a nivel laboral, en cuanto a los compañeros, como también en tu entorno personal, si esta victoria en el Mundial y en la Nations, corroborando esa capacidad que tienen las futbolistas de ser las mejores del mundo, si también eso ha afectado a nivel social, emocional, familiar, y también la gente ha cambiado la forma de pensar, escuchándote a ti hablar de tu experiencia con la selección? Bueno, yo sí que te tengo que decir que yo cuando volví del Mundial coincidió con muchas siestas patronales cercanas a mi pueblo y todo el mundo, claro, te preguntaba, al final había sido un éxito muy gordo, te habían seguido en redes sociales, yo la verdad que de Algete no tengo ninguna mala palabra porque todo el mundo me recibió súper feliz, súper alegre, se alegraron mucho por mí, me escribió mucha gente, creo que incluso yo soy un poco desastre con el móvil y algún mensaje todavía hay que no he respondido, pero bueno, cuando volví sí que la gente estaba muy contenta, pero yo creo que queda mucho trabajo todavía por hacer, yo creo que queda muchísimo todavía, Natalia, en este sentido. Además, creo que también hay un hecho que no ha jugado a favor de la selección femenina, que es que cuando entra la política todo se termina polarizando. Yo tengo la sensación que justo después del COVID la gente vivimos un poquito más crispada que antes, ¿no? Es mi percepción personal. Entonces, claro, cuando ya en todo el tema que ocurrió con Jenny y demás empezó a entrar la política, porque en España todo se utiliza como arma política, ¿no? Da la sensación de que la gente que apoya a la selección femenina es de izquierdas y la que no la apoya se asocia al cliché de derechas, ¿no? Un poco por los posicionamientos políticos y porque incluso Yolanda Díaz también hizo unas declaraciones de que las jugadoras tenían que cobrar exactamente lo mismo que los jugadores de fútbol y creo que eso tampoco favorece porque no hay ninguna jugadora. Es que ninguna lo ha pedido nunca. Claro, nunca han dicho, mira, queremos cobrar los 30 millones que cobra Leo Messi, ¿no? Porque sería irreal y absurdo hacerlo. Entonces yo creo que la política en ese sentido no ha jugado un buen papel y creo que la selección ahora tiene que seguir su camino, tiene que ser la selección española, que creo que es la selección de todos y de todas y pasa igual con la masculina y yo creo que la sociedad todavía, Natalia, con el fútbol femenino, el fútbol para mí ha sido algo siempre muy, muy, muy... que parecía que era muy masculino, ¿no? Y que poco menos que las mujeres no teníais sitio en el mundo del fútbol. Pasaba a veces con aficionadas, ¿no? A ti te habrá pasado, cuando has dicho que te gusta el fútbol, seguramente haya habido algún chico que te haya dicho, pues dime el lateral derecho del Alavés, pero a lo mejor no se lo sabía ni él. ¿Sabes? Y yo también considero que hay veces que las periodistas femeninas tienen que demostrar más que los periodistas hombres para ser consideradas y escuchadas. No me parece casualidad que Marcador de Radio Marca sea el único sitio donde hay comentaristas femeninas, además de creo que es Radio Nacional. Creo que no es casualidad. Lo discutíamos el 8M el año pasado, te acordarás, en Marcador Europeo, y para mí no es casualidad. Yo creo que la mujer todavía en los medios de comunicación tiene menos oportunidades que los hombres, y creo que es evidente. Y en cuanto al fútbol, el otro día yo hacía una reflexión en Marcador, que es que no entendía por qué en las noticias de fútbol femenino, tú haces una noticia de fútbol femenino y hay 400 comentarios de que es una mierda, de que es un espectáculo de mierda, de que vaya basura. Digo, joder, si no te gusta el fútbol femenino, nadie te obliga a verlo, pero no tienes por qué entrar a comentar a decir que es una mierda. Igual que yo no entro en las noticias de waterpolo, badminton, que son deportes que yo no soy especialista, me gusta verlo porque me gusta ver todo el deporte, pero no soy especialista, pero no empiezo a decir que es una mierda. Pues no, pues lo llevo con naturalidad, si me interesa lo leo y si no, pues no. Y yo creo que ese paso todavía hay que darlo, creo que hay mucho australopiteco todavía en nuestro país y lo creo que es así por desgracia. Y luego también yo en mi entorno incluso a veces veo comportamientos que no me gustan en ese sentido y que ahora seguramente después de llevar con la selección desde el año 2017 me doy más cuenta de cosas que digo, pues no sé, a mí me gusta el fútbol femenino, veo el fútbol femenino, pero lo veo prácticamente como el masculino, es decir, hay un partido entre el Barça y el Atlético de Madrid femenino y lo veo por encima de un Cádiz Elche masculino, pero porque creo que es mejor partido. Si me gustase más el partido masculino, pues lo vería. Creo que hay que llegar al punto en el que cada uno pueda ver lo que quiera. También te digo, Natalia, que cuando hablamos en el tema de inversiones y demás, creo que también hay mucha demagogia con el tema de no, es que no ganan lo que generan, no generan lo que ganan, tal, no sé qué. Tampoco creo yo que haya jugadores que generen lo que ganan en algunos equipos de primera división, y sí que creo que el fútbol femenino todavía, para poder dar un salto en cuanto a nivel, digamos, nivel de juego puro, que creo que todavía hay que dar un salto más, le falta porque creo que no tiene unas estructuras profesionales. Te pongo un ejemplo. Tú estás en un club de
voy a decir uno que es el mío, que no ha pasado, pero podría pasar en el Algete, ¿no? Si yo la comunicación, por ejemplo, del Algete femenino la llevase muy, 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 muy bien, lo que haría el Algete sería ponerme el masculino. Y yo creo que no. Creo que hay que tener profesionales. Incluso creo que ahora el fútbol femenino necesita de estructuras sólidas para poder crecer y que crezca el producto. A mejor marketing, mejor... Y lo hemos visto en la Cartuja. Mal marketing, cambiando las sedes, pues van 20.000. Buen marketing, 30 y tantos mil. Entonces yo creo que falta un poco todo eso y percibo que en la sociedad todavía hay mucho camino por recorrer, mucho. E insisto, creo que la politización que se ha generado en torno a la selección femenina parece eso, que la selección femenina es algo de izquierdas y no verla es algo de derechas, cuando creo que nada más lejos de la realidad. Creo que es un equipo de fútbol que hace las cosas bien y que ante una situación mostró unión, que creo que además fue firme. Eso ya está en un proceso judicial, que será un juez el que diga lo que ha pasado ahí. Y básicamente eso, yo creo que sí que se ha avanzado mucho, creo que se ha hecho. Por ejemplo, mi abuela no le gustaba que mi prima jugara al fútbol porque decía que era un marimacho, y yo estoy seguro que si yo mañana tengo una hija, si jugase al fútbol, mi mamá sería la primera en llevarla a cada partido. Entonces creo que sí que ha cambiado, pero creo que todavía falta mucho camino por recorrer. Y que hay unos Juegos Olímpicos ahí en el horizonte también, a ver si se puede conseguir la triple corona, ¿no? Y creo, por último, Natalia, por supuesto que ojalá lo consigamos, creo que va a ser algo generacional. Es decir, yo ahora veo niños que admiran a Aitana y a Alexia, y como los niños son lo más inocente de todo, pues ellos ven a alguien jugar al fútbol y ven que juega bien y lo admiran. Luego ya cuando llegas a una edad más mayor y lo que te digo, empiezan las politizaciones, los entornos, que si el fútbol es de chicos, que si el cadete B del Móstoles ganaría al Barça y todas estas sandeces y tonterías que se empeñan en repetir, pues creo que llegará un punto en el que termine de hacerse, porque creo que también la igualdad estoy seguro que va a llegar de manera generacional, porque creo que va a ser así. Es decir, antes la generación pues un poquito anterior a la tuya, el hombre era el que tenía que hacer todo y la mujer era un papel destinado a una ama de casa, incluso las familias, ¿no? Se veía bien que la mujer fuera ama de casa, y ahora yo creo que no. Ahora tienes un hijo y una hija, pues tú tienes un hijo y una hija, y entiendo que la educación que les has dado es la misma. Si quiere ir a la universidad tu hijo, irá a la universidad. Si quiere ir tu hija, si quiere hacer rítmica también la puede hacer. Y puede hacer lo que le dé la gana. Y si ella quiere jugar al fútbol, pues también. Entonces, pues eso. Pero eso es maravilloso, y creo que el fútbol, como deporte grande, ¿no?, dentro de todos los deportes de los que nosotros hablamos, tiene ese poder también de cambio, porque estabas diciendo lo de los niños que les gustan las futbolistas como Alexia o como Aitana, y yo desde hace ya 3 o 4 años estoy viendo a niños con el nombre de una mujer futbolista en la camiseta, cuando toda la vida también veo niñas con el nombre de futbolistas hombres en la camiseta, evidentemente. También es verdad que eso se está equilibrando. Que esto es evidente, tú tiendes a buscar referentes que sean parecidos a ti, ¿no? Entonces es más normal que un niño se fije en un hombre y una niña se fije en una mujer, pero que al final, si ocurre, un niño se fija en una mujer y el ídolo de un niño es Aitana Bonmatí, no es nada raro, no debe ser nada raro, es algo normal. Yo creo que ya no lo es. Yo creo que ya no lo es. En esa etapa ya estamos, y eso a mí me parece maravilloso, como lo que hablabas de Irene y de su familia con total normalidad, que como con todos los colectivos LGTBI, que yo creo que deben estar encantados con la selección femenina por la forma de normalizar también situaciones que son absolutamente normales y están asumidas por la sociedad, y muchas veces pues todos los entornos, la polarización y politización de la que hablabas, pues lo intenta ensuciar, y no es así. Pues yo te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí por Femenino Singular. Cuando quieras, ya lo sabes. Sí, lo sé. Y te agradezco mucho también que nos hayas contado todo lo que nos has contado, que me ha encantado. Solo me queda una cosa. Sí. Ya me ha tocado contar un mundial femenino. Ahora quiero el mundial de fútbol sala femenino, que lo tenemos ya en 2025. El oficial, así es. El oficial, y ese es otro de los que hay que contar, porque ya seríamos una selección, fíjate, campeona del mundo masculina, campeona del mundo femenina, y en el fútbol sala también la doble corona. Así que es el punto que nos queda. Correcto. Ahí esa me la apunto. Ese es el punto. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Pablo. Nada, gracias a ti, Natalia. Pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy en Femenino Singular, que es 8 de marzo, pero aquí ya sabéis que en Femenino Singular siempre es 8 de marzo, y creo que hoy es el día para despedirse con esta canción de Gata Katana, Lysis Tratas. Hasta la semana que viene.
De repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo.